Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar nuevamente. Te recuerdo que estás viendo la palabra que transforma. Mi nombre es Esme Reveles y para mí siempre es una bendición poder compartir algo de la palabra de Dios. Te invito a que compartas la página, que compartas los videos que se están día con día transmitiendo, que les des un like, que invites a tus amigos a que los vean, a que les den un me gusta, a que hagan comentarios. Y pues bueno, hoy traigo, si recordamos, y tuviste el tema anterior se llamó A tu manera o a la manera de Dios. Entonces, hablamos como punto número 1, el pecado trae derrota. Hoy vamos a hablar del mismo tema, a tu manera o a la manera de Dios. Y vamos a tratar el punto número 2, que es la obediencia trae libertad. Entonces, no voy a regresarme a lo que ya hablamos en el tema anterior, que fue, les expliqué que lo iba a dividir en dos partes porque era muy largo, pero en el programa pasado yo lo enfoqué en el capítulo 7 de Josué, donde acá, vuelvo a repetir, no voy a regresarme. Si a ti te interesa este tema y no viste el primero y quieres saber de qué estamos hablando, puedes buscarlo y lo puedes ver. Vimos que Acán, un hombre, pecó. Cómo el pecado de un hombre trajo deshonra a Dios, trajo la derrota al pueblo de Israel y también trajo la destrucción y la muerte de su familia. Por eso es que el primer punto se llamaba el pecado trae derrota. Pero hoy vamos a basar este tema en Josué capítulo 8 y se llama La obediencia trae liberación. Pero el tema es a tu manera o a la manera de Dios. Vamos a comenzar. Yo creo que el error que habían cometido el pueblo de Israel, como lo vimos, el que Josué no consultara antes a Dios, el que Acán pecara y no confesara su pecado, etcétera, el que se confiaran los espías que fueron y dijeron, ay, es que nomás 2,000, 3,000, no necesitamos más. Todos esos errores, siempre hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Dios siempre nos va a dar una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, aunque cometamos errores. Josué estaba a punto de comenzar de nuevo, pero esta vez de una manera más inteligente, de una manera en la cual podía obtener victoria sobre sus propios errores. Y nosotros podemos obtener victoria sobre nuestros propios errores si lo hacemos a la manera de Dios. Vamos a leer Josué capítulo 8, versículo 1. Dice, el Señor exhortó a Josué, no tengas miedo ni te acobardes, toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Esta vez los israelitas, los hijos de Dios, van a Ai a la manera de Dios y no a su manera como lo hicieron en el capítulo 7 de Josué, donde ellos fueron a su manera y entonces fueron derrotados. Ellos habían tratado primero de hacerlo a su manera y habían experimentado esta derrota que ya hablamos, pero ahora estaban e iban a hacerlo a la manera de Dios y entonces es cuando iban a experimentar la victoria. Nosotros también nos vamos a enfrentar de dos maneras para hacer las cosas. Nos vamos a enfrentar de dos maneras para enfrentar las circunstancias o las situaciones. Y va a ser a nuestra manera o a la manera de Dios. Y es donde debemos de elegir qué hacer y no actuar como los israelitas actuaron en el capítulo 7 de Josué. Porque sabes, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, entonces las cosas terminan mal. Generalmente terminan en derrota, pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, las cosas van a terminar siempre en victoria. Pero aunque sepamos esto,
aún seguimos queriendo y tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Dios es el mismo que les da la victoria en Jericó, y Dios va a ser el mismo que les da la victoria ahora en Ai. Dios, cuando vencieron a Jericó, lo estaban haciendo a la manera de Dios. Pero cuando fueron derrotados por el pueblo de Ai, fueron a su manera. Pero Dios ahora les iba a dar su victoria contra Ai, porque ya lo iban a hacer a la manera de él. Entonces, una vez que los israelitas se arrepienten y juzgan ya el pecado con el que estaban cargando, y que era ese el principal problema, Dios les dice, así como les di Jericó, así les voy a dar a Ai. Pero fíjense y noten la diferencia entre cómo tomaron a Jericó y cómo tomaron a la ciudad de Ai. Fue de una manera estratégica. Josué ya venía con todo, ya traía una estrategia que realizar. Y a pesar de que Dios les aseguraba la victoria, Josué tuvo que planear esa victoria. Y lo hizo de una manera minuciosa, porque una tropa israelita atraería a los hombres de Ai, mientras otra tropa estaría esperando de este lado. Entonces el pueblo de Ai se iba a encontrar en medio de las dos tropas que eran de Israel. Entonces ahí era cuando los iban a atacar por la retaguardia, y ahí iban a salir vencidos. Entonces, una vez que la primera tropa hace salir a los hombres de la ciudad de Ai, Ai queda indefensa. Era una estrategia súper diferente a cómo fue vencido Jericó. Los israelitas entonces matan a los habitantes de Ai, saquean la ciudad y la queman. La estrategia militar de Josué resulta todo un éxito. Dios en esta ocasión les había dicho que podían apoderarse del botín. En la ocasión anterior Dios les dijo, no tomen nada de lo que haya ahí. No, entonces Acán fue y tomó parte del botín, bailó en tierra, bajo tierra, en su carpa, y es por eso que los israelitas son derrotados cuando van y luchan con la ciudad de Ai. Pero en esta ocasión Dios les está diciendo, pueden tomar del botín. Si solo Acán se hubiera esperado unos días, él hubiera recibido su parte, sin necesidad de perder su vida por un botín, sin necesidad de deshonrar a Dios, sin necesidad de que su familia hubiera sido quemada, destruida junto con él. Israel en aquella ocasión pierde 36 hombres, que fue en la primera batalla contra Ai, donde hubo una derrota, pero esta vez no pierde ninguno. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo a la manera de Dios y no a su manera. Nosotros no vamos a tener derrotas, nosotros no vamos a fallar cuando lo hacemos a la manera de Dios, pero cuando lo tratamos de hacer en nuestra carne, cuando lo tratamos de hacer en nuestras posibilidades, cuando lo tratamos de hacer a nuestra manera, es cuando estamos fallando. Entonces, una vez que ellos se limpian de esta deshonra, estaban una vez más seguros en medio de la batalla. La victoria en la vida cristiana no es la ausencia de conflicto, sino más bien la presencia y protección de Dios en medio del conflicto. Quiero repetirte esta frase. La victoria en la vida cristiana no es la ausencia de conflictos. La victoria es la presencia y protección de Dios en medio de los conflictos, problemas, desiertos, situaciones, circunstancias adversas que estamos pasando. Jericó es tomada durante el día, pero Ai es tomada durante la noche. Por eso les digo que era una estrategia totalmente diferente. En Jericó los israelitas estaban unidos, y en Ai había dos grupos separados. Estaban divididos en dos tropas. La batalla de Jericó es un maravilloso milagro de Dios, porque ellos nomás llegaron y gritaron y los muros se derrumbaron. Pero en Ai había una gran maniobra militar donde Josué planeó todo para que saliera bien. Sin embargo, lo importante de todo esto es que Dios les da Jericó a los israelitas, y Dios también les da a Ai a los israelitas. No importa qué estrategia o de qué manera fue en Jericó o en Ai, lo importante
es que lo estaban haciendo a la manera de Dios. Y mira, Dios siempre va a actuar de diferentes maneras. Los métodos de Dios cambian muy a menudo. A veces nos preocupamos demasiado por la forma que creemos que Dios debería de actuar. Pensamos que Dios tiene que hacerlo de una manera igual siempre, todo el tiempo. Y nos desanimamos si Dios no hace mañana exactamente lo que hizo ayer. Estamos acostumbrados de alguna manera como a vivir algo rutinario. Ay, es que Dios me libró de esto de esta manera y Dios lo va a hacer igualitito así. No, Dios lo va a hacer de diferentes maneras. Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios diverso. A lo mejor una vez te puede librar asombrosamente de eso y tienes una misma circunstancia parecida y Dios te lo te va a librar de una manera súper sencilla. Dios es así. No debemos de desilusionarnos o de esperar que actúe siempre de la misma manera. Él siempre tiene que mantenernos expectantes de lo que Él va a hacer. Y ahora Dios, ¿qué va a hacer? Estoy expectante de cómo me va a librar de esta batalla. ¿Por qué? Porque quiero que sea a la manera de Dios. No quiero que sea a mi manera. Entonces, los métodos no son lo importante. Lo importante es Dios. ¿Verdad? Dios es el importante en esto. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros y si no entendemos que tenemos que hacerlo a la manera de Dios, vamos a estar batallando, vamos a estar llevándonos por lugares donde vamos solamente a sufrir. Sí son importantes los métodos, pero lo más importante es Dios. Es quien lo está haciendo. Y vuelvo a repetir, Dios puede tomar a Jericó de una manera y a Ai de otra. Si lo desea Dios, puede resolver tu conflicto de una manera diferente a la última vez que lo hizo. Entonces, en el capítulo 7, como lo vimos la semana pasada, los israelitas querían hacer las cosas a su manera y desobedecen al Señor. Vemos todas las consecuencias que tuvieron solo por hacerlo a su manera, por confiar en sus posibilidades y no en el poder de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que los israelitas habían ido en el poder de la carne y no habían ido en el poder de Dios? Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros también enfrentamos situaciones. Vamos en el poder de nuestra carne y no en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios les perdona y les da un nuevo comienzo. Esa es la naturaleza de nuestro amado Dios. Esa es la naturaleza de Él, de perdonarnos, de perdonar nuestros pecados, de perdonar nuestros errores, de perdonar nuestras fallas. Y no solo eso, compone y arregla lo que nosotros arruinamos en nuestras fuerzas. A veces pensamos que Dios nos guarda rencor, pero nada que ver. Nosotros somos los rencorosos, nosotros somos los que nos decimos, chin, ya fallé en esto, nos acusamos, nos latigamos, etc. Y Dios dice, te voy a dar una segunda oportunidad, te perdono. Hiciste un lío de todo esto, no te preocupes, lo voy a arreglar. Solo quiero que aprendas que tiene que ser a mi manera. ¿No te da gozo eso, saber que podemos hacer las cosas a la manera de Dios y que todo va a salir perfecto? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Y no solo eso, nos limpiará de toda maldad. Mira, la confesión no es andar diciendo algo en general. Dios perdona todos mis pecados, amén. ¿Verdad? Acán confesó claramente, lo vi, lo codicié y lo tomé. ¿Lo recuerdas? Que cuando le pregunta Josué a Acán, hijo mío, cuéntame, ¿qué hiciste? Acán le dice, lo vi, lo codicié y lo tomé. Entonces,
debemos contarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, que Dios ya lo sabe, por supuesto que lo sabe. Dios ya sabía lo que había hecho Acán. Dios ya sabía por qué había habido una derrota, que había pecado y todo eso, pero quería que Acán lo confesara. Y aun cuando Acán ve que van seleccionando por tribu, por familia, por varones, etcétera, Dios no quería él exteriorizarlo, sino que Dios quería que Acán lo confesara. Entonces debemos de contarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, porque Él quiere escucharnos decirlo. Es increíble, de verdad, o sea, poco creíble, que la gente ande con rodeos cuando ora, como si Dios no supiera nada. Debemos de ir a la presencia de Dios y decirle exactamente cuál es nuestro pecado. Esta es la verdadera confesión, decirle tal y cual son las cosas. Porque si le decimos al Señor, es que he pecado por algo, por favor, perdóname, las cosas no funcionan así. Debemos de ser directos con Él. ¿Sabes qué, Dios? Pequé en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Tú conoces mi corazón y si aún hay más pecado oculto en mí, por favor, muéstramelo para arrepentirme y para pedirte perdón. Entonces nosotros debemos de ser directos al confesar nuestro pecado. Debemos de ser directos. Por eso dice la Biblia, hablando de pedir, no reciben porque piden mal. Y cuando piden, piden para sus deleites. Entonces, no puede haber gozo en nuestra vida, no puede haber poder en nuestra vida, no puede haber victoria en nuestra vida hasta que confesemos el pecado que nos está trayendo derrota a nuestra vida. Entonces debemos de confesarlo y por supuesto que Dios nos va a perdonar. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de gracia, es un Dios de perdón, es un Dios de amor y de misericordia. Nunca vamos a poder acercarnos al trono de gracia donde podamos pensar, es que si voy y le pido perdón a Dios, Dios no me va a perdonar. Por supuesto que te va a perdonar. Y no solo eso, te va a dar una segunda oportunidad para que tú y yo corrijamos nuestro error. Él es el Dios de nuevos comienzos. Con Él los fracasos no son fatales ni son determinantes. Mientras haya un Dios que nos ama en el cielo, Él siempre nos dará una nueva oportunidad. Podemos ver cómo, te quiero nombrar algunas oportunidades que les dio a alguien de la Biblia. Por ejemplo, a Sansón le dio una nueva oportunidad, ¿verdad? Si tú lo has leído. ¿Te acuerdas cómo le cortan el pelo a Sansón? Y ya despojado de su poder, ya ciego, ya débil, estaba encadenado. Y le dice Sansón, oh Dios, escúchame una vez más. Y Sansón destruye y mata a muchos filisteos. Sansón fue más victorioso en su muerte que en su vida. ¿Por qué? Porque recibió una segunda oportunidad de Dios. Alcanzó a corregir su error, a corregir su pecado. Dios le da a Pedro también un nuevo comienzo. Simón Pedro le había maldecido y negado a Cristo. Y sin embargo, Pedro se convierte en el gran predicador del día del Pentecostés. ¿No es maravilloso saber que nuestro Dios es el Dios de segundas oportunidades? Necesitas una segunda oportunidad, Dios te la quiere dar. Si tú le confiesas tu pecado, Él te va a perdonar y te dará un nuevo comienzo. Si hiciste algo, por ejemplo, tratar de solucionar un problema que tienes y lo arruinaste, Él te va a dar la segunda oportunidad para que tú lo soluciones, pero para que ahora lo hagas a su manera y no a la tuya. Por eso ahí en Lamentaciones, voy a leer del capítulo 3 al 22, 23, dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Luego vemos en el versículo 25 del capítulo 8, dice, ese día murieron todos los habitantes de Ai, como 12,000 hombres y mujeres. Ahora, ten presente que esta no fue la masacre de los inocentes, sino el juicio de un Dios justo contra una ciudad pecadora, una ciudad malvada que por mucho tiempo se había resistido a recibir la gracia de Dios y su verdad. Al final ese día la gente pudo ver con sus propios ojos que la promesa de Dios se había cumplido. La deshonra y derrota causada por Acán había sido borrada.
Israel estaba ahora camino a conquistar la tierra prometida. Ya estaba venciendo a sus enemigos para poder llegar a la tierra prometida. Y como recordemos la semana pasada, les dije que Ay representa la carne. Entonces en esta enseñanza hemos aprendido grandes lecciones espirituales que las podemos aplicar a nuestra vida. Y sabes, la tragedia, bueno, primero que nada, antes de decir de la tragedia, primero que nada debemos reconocer quién es el enemigo y cuál es su potencial. Tenemos que reconocer que el enemigo más grande que tú y yo tenemos, ¿lo recuerdas? Somos nosotros mismos. Está dentro de nosotros. Ese enemigo más grande es la carne. Y ese cuento de que el diablo me hizo hacer tal cosa, no te lo creas. A veces le echamos la culpa al diablo y el diablo dice, yo ni en cuenta. Es nuestra carne, es nuestra concupiscencia. Es el pecado que estamos dejando que gobierne en nosotros. Y entonces, tu carne es la responsable. En segundo, debemos examinar cuidadosamente nuestros fracasos más que nada. Debemos de reconocer que la razón de nuestra derrota es porque estamos dependiendo de nuestras propias habilidades y no dependiendo de Dios. Perdón, me está entrando una llamada y me distrae. Entonces, ¿te acuerdas de lo que los espías le dicen a Josué? Josué, solo necesitas 2,000 o 3,000 hombres para vencer a la pequeña Ai. Nosotros también pensamos que nos será fácil vencer a la carne dependiendo de nosotros mismos para hacerlo. Pero terminaremos en el mismo lugar donde se encontraba Pablo. Cuando clama en Romanos, ahí vemos en capítulo 7, versículo 24, soy un pobre miserable, o en la Reina Valera dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Nosotros no podemos controlar la carne. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. La tragedia es que miles de personas están tratando de controlar y erradicar la carne por sus propias fuerzas. Y nunca va a suceder. Aunque tú y yo conozcamos de Jesús, si nosotros tratamos de erradicar la carne en nuestras fuerzas, no vamos a poder. Por eso dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre va a querer hacer su voluntad. Por eso debemos de someternos bajo el poder de su Espíritu Santo para poderla vencer. No puedes mejorar ni controlar a la carne o la naturaleza pecadora que tengamos. Dios nos está diciendo simplemente tú no puedes. Tú no puedes, necesitas mi ayuda, necesitas de mi espíritu, necesitas de mi cobertura, de mi protección para poderlo lograr. Solo el Espíritu Santo puede controlar la carne. Cristo murió no solo para salvarnos, sino para que pudiéramos lidiar con nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando Cristo vino a la tierra, no solo murió por nuestros pecados, para darnos salvación, sino también para llevar juicio a la vieja naturaleza de pecado. De otra forma, no podríamos tener relación con Dios. Cristo murió porque yo tengo una naturaleza pecadora y porque tú tienes una naturaleza pecadora. El Espíritu Santo no podía tocarnos hasta que Cristo Jesús pagara ese precio. Ese precio ya fue pagado y nuestra naturaleza pecadora fue condenada. Entonces el Espíritu Santo pudo venir a morar en nuestras vidas y pudo darnos victoria. Y ahora Él es el que nos ayuda. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. Él es todo. Él es quien nos da la victoria. Entonces, tenemos que entender que a la manera de Dios es mucho mejor. Yo quiero en esta ocasión, no lo hago, por lo regular no lo hago, pero en esta ocasión sí quiero terminar con una oración. Si me puedes acompañar. Padre, gracias.
Gracias porque podemos venir a tu trono y hablarte de nuestros miedos, problemas y preocupaciones. Tu palabra dice que vivamos la vida cristiana por el poder de tu Espíritu Santo y no tratar de hacerlo por nuestros propios esfuerzos. La victoria está en hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra. Danos sabiduría y discernimiento para escuchar tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Es transformación lo que queremos, Señor. ¿Cuántas veces dejamos que nuestra carne se interponga entre tú y nosotros? Gracias, Señor, que cuando pecamos y confesamos nuestro pecado, tú nos perdonas y nos libras de toda maldad. Gracias por darnos una nueva oportunidad. Y gracias por hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra. Gracias que aún en las derrotas tú nos levantas y nos das victoria cuando decidimos caminar en obediencia a ti. Padre, queremos vivir bajo el poder de tu Espíritu Santo y no tratar de hacer las cosas por nuestros propios esfuerzos que no nos llevan a nada. Señor, queremos vivir vidas que te glorifiquen. Queremos brillar para Cristo. Queremos servirte con corazones humildes y sinceros. Queremos obedecerte en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Lo vas a hacer a tu manera o a la manera de Dios. Yo creo que yo lo quiero hacer a la manera de Dios. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga. Muchas gracias. Y recuerden que la palabra nos transforma. Recuerden que yo soy Esme Rebeles y no dejen de compartir la página. Hasta pronto.